¿Cuándo empezó a venir la gente a Roma? Oggi parleremo dei primi pellegrini e di come è nato il primo giubileo della storia. La presencia de los peregrinos en Roma se remonta a la antigüedad. Tenemos testimonios de que muchos cristianos venidos de distintas partes de Europa venían para venerar las tumbas de San Pedro, San Pablo y muchos otros mártires romanos. En la Edad Media circulaban una especie de guías para peregrinos que indicaban los lugares que había para venerar en la Ciudad Santa. Después, con los siglos, se consolidó la costumbre de visitar 7 iglesias: San Pedro, San Pablo, San Sebastián, San Juan de Letrán, Santa Cruz en Jerusalén, San Lorenzo y Santa María la Mayor. Esta costumbre fue popularizada por San Felipe Neri en el siglo XVI y aún la seguimos practicando el día de hoy. Peregrinar a Santiago de Compostela, Jerusalén o Roma era el sueño de cualquier cristiano de la Edad Media. En Roma era muy venerada la imagen de la Verónica, una reliquia en la que habría quedado impresa la cara de Cristo durante su pasión. Viajar en aquellos tiempos era peligroso y duro. Muchos peregrinos enfermaban o eran asaltados por bandidos que los maltrataban y los mataban. Por eso, peregrinar a lugares como Roma mostraban una gran devoción y amor por la Iglesia. En otras ocasiones, algunos peregrinos hacían estos recorridos con una intención penitencial, para expiar un gran pecado. Alla fine del XIII secolo, dal 1294, il Papa in carica era Bonifacio VIII, un Papa controverso ma anche calunniato, che ha dovuto affrontare momenti difficili ma anche nemici acerrimi. En diciembre de 1299 se rumoreaba que quien peregrinara a Roma y visitara las tumbas de San Pedro y San Pablo obtendría una indulgencia plenaria, algo muy extraordinario en aquel tiempo. Miles de personas se pusieron en marcha desde lugares lejanos, convencidos de poder obtener un perdón total de sus culpas y de las penas del purgatorio. Aunque era solo un rumor, el Papa Bonifacio VIII decidió conceder ese privilegio. Y así comenzó el primer jubileo de la historia. El pintor Giotto nos ha dejado un fresco en el que vemos al Papa mientras proclama el primer Año Santo. La indulgencia plenaria solo se podía lograr cada 100 años. Después el plazo se redujo a 50 y ahora se celebra cada 25 años. Además, se han añadido otros jubileos. Il flusso di pellegrini aumentò. Quando raggiungevano Monte Mario, lungo la via Francigena, la loro gioia era immensa, perché la città di Roma appariva per la prima volta ai loro piedi. Per questo motivo, questo luogo fu chiamato Mons Gaudium, Monte della Gioia, simile a Santiago de Compostela. I pellegrini si inginocchiavano e cantavano l'inno O Roma Nobilis, la cui prima strofa recita: O Roma nobile, regina del mondo, rossa per il rosso sangue dei martiri, candida per i bianchi gigli delle vergini, noi ti salutiamo e ti benediciamo per tutti i secoli. Salve. Sappiamo anche che arrivavano a Roma attraversando il fiume per il Ponte Milvio, dove ora ci troviamo.
El Papa Bonifacio VIII murió en 1303, después de haber sufrido la grave afrenta más conocida como el atentado de Anagni. Pero dijo que el jubileo del 1300 había sido el momento más feliz de su pontificado.